Hola a todo el mundo, aquí comienza la tercera cápsula del curso de elementos finitos para el Departamento de Ingeniería Matemática de la Universidad de Concepción. En esta cápsula trataremos tres temas. Comenzaremos enunciando una definición formal para un problema bien definido, luego enunciaremos y demostraremos el lema de la aplicación contractiva, el que usaremos para demostrar el teorema de Lax-Milgram. Finalmente, enunciaré algunos ejercicios propuestos para aplicar los temas anteriormente estudiados. Recordemos de la cápsula anterior que para definir un problema variacional necesitamos espacios de Banach V y W, siendo W un espacio reflexivo. Además necesitamos un funcional en el dual de V y una forma bilineal continua A. Entonces, el problema variacional queda definido como se muestra en el slide. Si tal problema variacional tiene una única solución y además dicha solución está continuamente limitada por la norma del funcional f, entonces diremos que está bien definido. En lo que sigue de este curso estaremos interesados en un caso particular de la definición de problema variacional enunciada. Tal caso particular refiere a que los espacios sobre los cuales está definida la forma bilineal A son espacios de Hilbert idénticos. Lema de la aplicación contractiva. Sea V un espacio de Banach y T una aplicación de V en V, no necesariamente lineal. Si la diferencia entre dos imágenes cualquiera de tal aplicación siempre está limitada por la diferencia de las preimágenes a través de un factor m entre 0 y 1, entonces existe un único elemento U en V, tal que U es un punto fijo de T. Demostración. Sea W0 un elemento fijo pero arbitrario en V. Definiremos la sucesión W tal que los elementos Wn sean la imagen de aplicar n veces la aplicación T sobre el elemento W0. Es decir, el elemento Wn siempre es la imagen de aplicar T sobre el elemento Wn-1. A través de un simple proceso de inducción podemos probar que la diferencia entre dos elementos consecutivos siempre estará acotada por el factor por una potencia de m multiplicada por la diferencia entre los dos primeros elementos de la sucesión. Luego podemos probar que la sucesión es de Cauchy. En efecto, la diferencia entre dos elementos Wm y Wn se puede expresar como la suma telescópica que está en el slide. Luego, usando desigualdad triangular, podemos separar las normas y usar la relación que demostramos más arriba para obtener la penúltima línea. Luego, haciendo arreglos algebraicos, llegamos a la última expresión, que es suficiente para ver de que la sucesión W es una sucesión de Cauchy. Como la sucesión W es una sucesión de Cauchy y V es un espacio completo, entonces existirá el límite de la sucesión dentro de V. A ese límite le llamaremos U. Luego, usando la continuidad de T, que es solo una consecuencia de las hipótesis del lema, tendremos lo siguiente. U, como dijimos, es igual al límite de n que tiende a infinito Wn. Sin embargo, cada Wn se puede definir como T aplicado a Wn-1. Como T es continua, podemos permutar T y el límite de n que tiende a infinito. Aplicando el límite de n que tiende a infinito a la sucesión Wn-1, también obtenemos U. Por lo tanto, la expresión es igual a T aplicado sobre U. Y hemos encontrado un punto fijo para T. Para probar la unicidad del punto fijo U, supondremos la existencia de un punto fijo W y asumiremos que este nuevo punto fijo es diferente de U. Noten que al ser U y W puntos fijos para T, podemos escribir su diferencia en función de sus imágenes a través de T. Y por la hipótesis del lema, podemos limitar esto por m veces la diferencia entre las preimágenes. Al dividir esta última expresión a ambos lados por la norma de la diferencia entre U y W, obtendremos que m es mayor o igual que 1. Sin embargo, la hipótesis del lema dice que m es menor estricto que 1, lo que nos lleva a una contradicción dada por suponer la existencia de W. Por lo tanto, U es única. A continuación, enunciaremos uno de los teoremas más importantes de este curso. Sea V un espacio de Hilbert, F un funcional en el dual de V y A una forma definida sobre V bilineal, continua y coerciva con constante de coercividad gamma. Entonces, el problema variacional descrito en el slide está bien definido y su solución U está limitada continuamente a través del inverso multiplicativo de la constante de coercividad gamma. Comenzaremos la demostración del teorema de Lax-Milgram fijando un elemento W en V. Notemos la aplicación que lleva un elemento V a la forma bilineal aplicada sobre W y V es una aplicación lineal y continua. Probar esto es un ejercicio
ejercicio para ustedes. Tal aplicación lineal y continua depende de W, por lo tanto tiene sentido llamarla AW. Esto induce la definición de una aplicación A que va de B en el dual de B, que también es lineal y continua y que queda como ejercicio probarlo. Así podemos escribir la aplicación de la forma bilineal A sobre los elementos B y W como el producto dualidad entre el operador AW y el elemento B. Luego, el problema variacional original se puede expresar como una igualdad de funcionales, en este caso el funcional AU y F, o visto de otra forma como la búsqueda de un elemento U tal que al operar A sobre U nos resulta el funcional F. Por otro lado, teorema de representación de Riesz permite definir una isometría tau entre el dual de B y B. Por lo tanto, la igualdad anterior AU igual a F se puede escribir equivalentemente como tau aplicado a AU es igual a tau aplicado a F. Con esto definiremos una aplicación T que va de B en B, tal como está descrito en el slide, donde C es la constante de continuidad de A que deben haber encontrado en los ejercicios anteriores. Mostraremos que tal aplicación T es contractiva, es decir, satisface las hipótesis del lema de aplicación contractiva. En efecto, sean B y W dos elementos cualquiera de B. Definamos el elemento Z como la diferencia de tales elementos. Luego, la norma al cuadrado de la diferencia de las imágenes por T de B y W se puede escribir como está descrito en la primera línea, solo usando la definición de la aplicación T. Enseguida, al expresar la norma a través del producto interior en B, podemos separar los términos como está descrito en la segunda línea. Enseguida, usamos la definición del operador tau para después recuperar el uso de las formas bilineales en lugar de productos dualidad. Luego, usamos la coercividad de la forma bilineal A y la continuidad de la forma bilineal A para finalmente usar que tau es una isometría, nuevamente la continuidad del operador A, reordenar términos y obtener un factor de la norma al cuadrado de la diferencia entre las preimágenes B y W. Esto nos lleva a las hipótesis del lema de la aplicación contractiva con M entre 0 y 1. Por lo tanto, existe un punto fijo U en B. Y volviendo a la definición de T, lograremos obtener que la única opción posible para que esto suceda es que A aplicado sobre U sea igual a F. Por lo tanto, U es solución del problema variacional original. Además, usando la coercividad de la forma bilineal A, la definición del problema variacional y luego la continuidad de la forma bilineal F, podemos obtener la limitación continua del enunciado del teorema. Finalmente, propongo un ejercicio con 6 partes que recorre los pasos fundamentales tratados hasta ahora. En la parte A definimos un nuevo espacio y deben probar que es un espacio de Hilbert. Luego definimos una forma lineal clásica y pedimos mostrar que está en el dual del espacio recién definido. Enseguida definimos una forma bilineal y se pide mostrar que es continua y coerciva. Luego usar el teorema anterior para mostrar de que existe una única solución al problema variacional propuesto. Enseguida aplicar el mismo teorema a un subespacio del espacio definido inicialmente para finalmente mostrar de que existe una versión de la mejor aproximación también para este caso. En la próxima cápsula estudiaremos algunas herramientas para conectar las formas variacionales con ecuaciones diferenciales parciales y ordinales.